El Instituto Nacional Electoral tomó ya una decisión sobre la mañanera. No será suspendida, pero pidió al presidente, a los gobernadores, a los funcionarios, a todos, no declarar sobre el proceso electoral, las alianzas, los partidos o los candidatos. Se trata de no influir en la contienda. Esta decisión no fue bien recibida por López Obrador y junto con Morena decidieron impugnarla. Señores, muchas gracias. Gracias, Roy Campos. Gracias, Luis Estrada. Gracias, Arturo Sánchez, por estar con nosotros en esta mesa para hablar del tema que está, digamos, en pausa por el contagio del presidente de COVID, pero que va a seguir latente, me parece, toda la campaña, todo el proceso electoral, que es la conferencia de prensa mañanera. ¿Ustedes cómo ven todo este tema, Roy? Partamos de un hecho. Uno, ¿qué pienso yo de esta ley? No me gusta la ley. O sea, no me gusta la ley. No sé, es una ley que desde 2007 prohíbe la intervención de un chorro de actores, no se metan por la desconfianza, etcétera. Pero a ver, en todos los países, el presidente, si lo atacan, aunque sea en campaña, tiene una posibilidad de defenderse. Y aquí le dicen, no, tú cállate. 2 meses calladito, calladito. ¿Por qué? Porque eso dice la ley Constitución. No cualquier ley, la Constitución. Así que calladito. Entonces, por un lado, no me gusta la ley. Por el otro lado, es la ley. Y si alguien tiene que mostrar respetarla, es el presidente, o sea, nada más. ¿Por qué? Porque el presidente no puede decir, es que no me gusta la ley, pues cámbiala. No, ya no la cambié de tiempo, pues entonces respétala. Si no respeta el presidente la ley, pues los demás, ¿por qué la vamos a respetar? Entonces, el sentido es, no me gusta, existe, entonces tiene razón el INE. El INE tiene razón. Es decir, si el INE no hiciera lo que está haciendo, incumpliría la Constitución y estaríamos reclamándole al INE no hacerlo. La ley existe, pero además fue una reforma motivada por las quejas del propio entonces candidato López Obrador. Sí, yo creo que en efecto hay una ley que fue restrictiva, pero en el caso de la propaganda gubernamental ha sido un tema en México no desde el 2006, sino desde antes. Yo recuerdo claramente cuando desde el IFE, el consejero presidente José Woldenberg asistía a la Secretaría de Gobernación a solicitarle al gobierno que bajara la propaganda gubernamental. Bueno, después del 2006 ya no hubo que hacerlo porque se estableció por ley. Durante la campaña electoral no se vale la propaganda gubernamental. Y eso fue justamente porque Andrés Manuel López Obrador se quejaba claramente y había que frenar ese tipo de pronunciamientos. Bueno, el cállate chachalaca de ahí viene. Prácticamente no se podían decir discursos en ningún sentido. Hoy el presidente está justamente tratando de violentar la ley que se generó a partir de su candidatura en el 2006. Y ese sí es un problema importante, porque lo mismo que se le decía al presidente de la República en el 2006, es lo mismo que hoy le puede decir la oposición al presidente de la República. A ver, Luis, Roy dice que es propaganda. ¿Tú qué opinas? Porque además crees o has dicho que la mañanera tampoco tiene el impacto que muchos pensamos. El presidente habla más de 2 horas y media en últimas fechas, donde da declaraciones on the record, es decir, enfrente de todos los medios, de toda la gente en vivo, y que esa es la fuente más importante que tiene, por una parte, los seguidores del presidente que lo oyen y se ponen contentos de verlo todos los días temprano en el atril, y la oposición debería estar feliz de escuchar cada una de las afirmaciones del presidente, que le servirá para las campañas a nivel local, a nivel federal, porque pues prácticamente van más de 43,000 afirmaciones que no se pueden probar y falsas, con contradicciones, con todo lo que yo diría más bien que esto es un ejercicio de propaganda, no es un ejercicio ni de información, ni de rendición de cuentas, ni de transparencia. Entonces, tiene 2 fallas, me parece, en términos de la no trascendencia de la conferencia para efectos, yo te diría, de campaña desde el gobierno. Uno, que no trasciende a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación serios, los que tienen audiencia, los que tienen patrocinadores, no van a publicar cuestiones que no tengan sustento. Y 2, el presidente dice, y su gobierno, que lo ven millones de personas la conferencia de prensa. Bueno, primero, nunca han enseñado ni ratings ni share.
Y el debate con el INE y las autoridades es si se pasa completa la conferencia. Solo la pasan completa los canales del Estado, el canal 11, el canal 14. Entonces, en realidad no afecta, porque esos programas no tienen rating, no tienen share. Y las personas que lo ven en redes, Facebook, YouTube, lo que sea, dudo mucho que utilicen sus datos del celular para ver una conferencia de prensa. Es más, la conferencia, como dijo el otro día el presidente antes de enfermarse de COVID, pues debería ser, ojalá y para todos, gana el presidente, gana la oposición, que hable a mediodía y que hable en la noche también. Es más, entre más presidente tengamos en los medios, mejor. Pero lo importante sería que tuviera sustancia, ¿no? Sí que estuviera más tiempo, pero o el que ya tiene, pero con sustancia, con datos comprobables, con fuentes. Voy a ser un poco cínico. En campaña, a un candidato no le exigimos que diga verdades. Está en campaña. Está tratando de llamar a la emoción, a contar algo, etcétera. Y no es, lo que dice no está tan estricto, porque difícilmente se dicen verdades en la campaña. Eso es campaña. Bueno, eso está haciendo López Obrador. O sea, no estoy contradiciendo a Luis. Es exactamente lo que está diciendo Luis. Es lo que él dice son dichos de campaña. No de gobierno, no informes de gobierno, sino de campaña, ¿no? Es nosotros no somos iguales, el PRIAN es el que... O sea, una especie de narrativa continuada. Entonces, si tú analizas cada mañanera individual, dice nada dice, no te alimenta nada, no te da conocimiento, no te da información, sientes que hasta perdiste el tiempo viéndola una mañanera, o sea, cuando ves una mañanera. Pero si las ves todos los días, es la reiteración de una narrativa. Eso te sirve para darle indicaciones a tu segmento, al segmento que votó por ti y quiere seguir votando por ti, para defenderte. Esta es la narrativa que hay que defender en campaña, no la abandonen. Entonces, es de alguna manera el guía de una narrativa de campaña. No está informando de gobierno. Entonces, por eso cuando el INE dice, tiene su componente de propaganda, no, tiene un gran componente de propaganda. Sí, porque corríjanme, la reiteración de la narrativa es la base de la propaganda. Sí, claro. Desde luego. Pero si ese fuera el punto, pues los gobernadores van a empezar a hacer lo mismo. Sí, claro. Y los alcaldes. Los presidentes municipales van a empezar a hacer lo mismo. Y va a ser una guerra permanente en donde la campaña no va a ser, bueno, nunca ha sido plataformas electorales, pero no va a ser propuestas que puedan acercar o no al elector. El problema para el INE es que cuando el gobernador de cualquier estado diga una barbaridad en contra de Morena, ¿sí? Morena va a ir al tribunal y va a presentar una queja, va a ir al INE y va a presentar una queja. Y el INE va a resolver algo y después va a ir al tribunal. Y el tribunal entonces, y va a haber una cantidad inmensa de temas relativos a lo que dijo, el que dijo en contra del que estaba diciendo, que hacen del proceso electoral algo que yo creo que es lo que quiere provocar el presidente, que no se discutan los verdaderos problemas nacionales. Y la gran oportunidad, me parece, la gran oportunidad es para la oposición al presidente López Obrador, porque reitero, él es el que quería esta ley, es que se abra por completo, que se suelte, que cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier momento. ¿Cómo es posible que tengamos debates presidenciales que tienen el mismo formato en 2021 que el primer debate de 1994, donde no se pueden voltear a ver, donde no se pueden decir, donde no puedes contrastar las propuestas de los candidatos en ningún momento? Y si el presidente está haciendo campaña permanente y si el presidente es un candidato, pues tiene que someterse también a las críticas y a los contrastes de parte de cualquier actor político. Y no necesariamente tiene que ser un político. A ver, yo quisiera decir algo. A ver, el López Obrador fue en su tercer intento, porque es su tercer intento de meterse a la boleta. O sea, el primer intento así, tal cual, el primer intento es decir, que se votara ahí el plebiscito, pues el referéndum de que si quieren que me vayan. El segundo intento es que el juicio de los expresidentes estuviera ahí. O sea, no. Y ahora el tercer intento es en el pleito con el INE y en que me restringen la mañanera, es una forma de meterse. Estos intentos es de alguna manera la aceptación de que Morena sin López Obrador no es lo mismo. O sea, una cosa es Morena, pero este partido no es, o sea, no es partido, pues todavía no le ha dado tiempo de conformarse con un partido que no sea unipersonal. Y entonces López Obrador dice,
No es lo mismo cómo le va a ir a Morena si estoy yo jugando o si no estoy jugando. De alguna manera está reconociendo la debilidad de un partido. Al que no se está metiendo, porque si se metiera les dieron un manazo y los pone en paz a todos. No se está metiendo, eso sí es cierto, pero no va a tener los mismos resultados si no es con la ayuda de López Obrador. Ahora, ¿cuál es el miedo ahí? Por ejemplo, Roy, coincido, pero también la oposición tiene miedo de que el presidente esté en la boleta. En todas las elecciones intermedias es una evaluación del presidente, siempre, manera? En todos los países, en todos los momentos. Y también la experiencia y la evidencia científica muestra que casi en la gran mayoría de los casos, los presidentes, su partido político pierde votos en las elecciones intermedias de lo recibido en las elecciones concurrentes en las que vencieron. Entonces, ¿cuál es el miedo de tenerlo en la boleta? Pues déjenlo, hombre, que hable. Oye, Arturo, porque me mencionó, nada más. Es que yo creo que la oposición prefiere pelearse con los actuales gobiernos locales, que están muy mal evaluados los alcaldes y los gobernadores, prefiere pelearse con ellos que con el presidente. Dice, aunque repitan lo que dice, ¿eh? Con alguien que tiene una aprobación alta, mejor con estos que están gobernando muy mal. Sí, entonces, muestra al ciudadano sus gobiernos locales, porque la elección es local. Claro. Hay un elemento que está atrás y que no hemos considerado. A ver, en México no estamos acostumbrados a que el presidente haga campaña como la está haciendo Andrés Manuel. La hacen de otra manera. Pero fíjense que la reelección, tanto de diputados federales, en su momento de senadores, pero de presidentes municipales, no de gobernadores todavía, ¿sí? Hace que nos metamos en un diálogo distinto. Sí. Los diputados que se quieren reelegir van a ser diputados al mismo tiempo que van a estar haciendo campaña. Y eso abre una puerta novedosa, ¿sí? Entonces tienes razón, Luis, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Es el momento de liberar. Legalmente no se puede ahorita. ¿Sí? Claro. Y no se puede porque así dice la Constitución. Bueno, ahorita no se puede hacer ese cambio, pero lo que vamos a ver en esta elección es una gran cantidad de presidentes municipales reeligiéndose siendo presidentes municipales, diputados federales reeligiéndose siendo diputados y haciendo campañas desde sus curules. El problema del INE es distinto, es muy complejo, pero es distinto. Fiscalizar los gastos. Ese es otro problema, muy complicado, pero no en términos de propaganda. Y lo que estamos viendo es, se vale que sentado en tu curul con la investidura de diputado federal hagas campaña pidiendo por tu reelección. Bueno, yo creo que, como tú dices, Luis, en muchos países se hace así y no hay ningún problema. El punto es que eso hoy está fuera de la ley. Y eso es lo que va a generar una elección muy complicada. A mí lo que no me preocupa tanto son las preferencias del elector. El elector es mucho más inteligente, claro, como para poder tomar su decisión y no es un niño que hay que guiarlo, ¿sí? Pero la violación continua a la ley podría terminar en una serie de nulidades electorales que no necesitamos y las reglas no están claras. Pero entonces, hablamos de que funcionarios o personas que han llegado a sus cargos vía las urnas, presidentes municipales, diputados, van a buscar la reelección, hacer campaña desde sus puestos. Hablamos de que la conferencia de prensa del presidente, que ya concluimos, es propaganda y el presidente está en campaña, pero más allá de la penetración en el público, utiliza medios del gobierno para difundirla, porque se transmite a través de la radio y la televisión del gobierno. Y todo eso es violatorio de la ley, Arturo. Así es, completamente. Ese es el punto. A ver, el tope de gastos de campaña y la ley que dijo, si lo rebasas por más de 5% y tu resultado con tu contrincante es menor a 5%, automáticamente la elección se anula. ¿Sí? Bueno, imagínate al INE contabilizando lo que cuesta, lo que costaría eventualmente compra de propaganda emitida por el presidente, puesta en topes de gastos de campaña y en consecuencia rebases de topes de gastos de campaña, además de sanción la posibilidad de anular la elección. A lo mejor a lo que se regresa es lo que había antes.
y vamos a tener los mismos problemas que teníamos antes. O sea, nada más, quitemos la restricción que en el 2006 pusieron a la contratación de spots, como dice Luis, a la intervención, y volvemos al 2006, donde simplemente más, pero fiscalizado, porque antes del 2006 no se fiscalizaba como hoy se fiscaliza. Lo de la mañanera, mira, la mañanera se va a poder hacer siempre y cuando cuiden eso de la propaganda, porque a ver, la mañanera tiene excepciones. La vacunación podría estarse informando en la mañanera. Es un tema del que se puede informar. Protección civil, seguridad. Que hubiera vacunas, ¿no? Educación, eso de las vacunas, ¿cuántas vacunas? Ahí van a poder seguir diciendo eso. No van a poder seguir usando frases del PRIAN, conservadores, etcétera. Pero sí hay forma de llevar la mañanera. Yo creo que el INE está haciendo lo correcto y aguantando la andanada, porque le echaron encima una andanada impresionante de ataques, ¿no? Y ni modo, pues está aguantando la andanada, y yo creo que van a seguir en eso. Hasta el momento, durante todo el sexenio, todo lo que ha hecho el INE me parece correcto. ¿Y cómo ven al tribunal? ¿El tribunal va a aguantar igual que el INE? No estoy tan seguro, no sé, ahí sí, Arturo, a ver, atrévete. A ver, a mí no me han gustado muchas de las sentencias del tribunal. El tribunal ha hecho cosas novedosas, como por ejemplo, desconocer la autoridad de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. En la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dijo, bájense determinados spots y bájense las mañaneras y demás. Y el presidente y el tribunal dijo, oigan, espérense, esto como es un asunto novedoso y no había mañaneras antes y cosas de esas, que se pronuncie el Consejo General. De cuando acá el tribunal desconoce una autoridad compuesta como esté compuesta del INE y la traslada al Consejo General. Bueno, cualquiera diría, el Consejo General es el órgano máximo de decisión del INE. Perfecto, muy bien. Y después de eso se presentan otra vez impugnaciones y ya van semanas y el tribunal no resuelve. Y deja esta situación en una especie de incertidumbre que a nadie le conviene y va a resolver en un momento en el que ya no va a ser posible hacerse ni para un lado ni para otro. Y eso es lo que de parte del tribunal me parece que es una muy mala estrategia. Es el momento de que el tribunal se fajara y tomara la decisión que tuviera que tomar y que cargara con los costos políticos que hubiera que tomar. Si hoy el tribunal dice, sí se vale la mañanera, con lo que quiera decir el presidente, la mitad de la gente se le va a ir en contra. Y si dice que no, la otra mitad se le va a ir en contra. Pues que asuma ese riesgo. Para eso son magistrados, para eso son jueces. Pues esto, lo mejor de esto apenas va a empezar. Luis, ¿tienes alguna conclusión? No, nada más me parece el tema es, debería este ejercicio, como lo llama el presidente de diálogo circular, pues que siga existiendo y que él hable todo lo que él quiera hablar y que haga lo que él tenga que hacer de acuerdo con lo que él concibe como un ejercicio de gobierno. Lo hemos visto en estos días que la secretaria Olga Sánchez Cordero está en sustitución del presidente. Vemos las carencias y las limitaciones de la conferencia sin el presidente. Entonces, pues si la apuesta del presidente López Obrador es a la conferencia mañanera para poder mantener la mayoría de su partido y sus aliados en la Cámara de Diputados, pues bueno, yo creo que los números están muy justos. Arturo, ¿alguna conclusión? Si no está el presidente hablando, hay un vacío muy grande que no puede llenar la secretaria de Gobernación. Y eso va a generar una de dos, o que se asuma que esa es la realidad en la que vamos a ir en toda la campaña, o que el presidente regrese con todos sus fueros y entonces se genera un escenario muy complicado. Eso está por verse. Roy, ¿tu conclusión? A ver, yo coincido con Arturo en que ojalá la campaña no nos la pasemos discutiendo este tema, o sea, que no sea el tema de discusión, ¿no? De que si la mañana, que ya se resuelva de alguna manera. Yo creo que el presidente va a terminar acatando un poco lo que se diga ya y restringir un poco y empezar a decir frases como, bueno, les iba a decir, pero no me dejan decirlo. O sea, un poco se va a quedar ahí en la rayita de no decirlo y va a terminar acatando. Pero también coincido con Luis, si esta es la apuesta súper de campaña, que va a ser el instrumento con el que voy a ganar, no le alcanza a Morena con esto.